Muy bien, aquí tenemos a Nefi, hijo de Elamán, que ha llegado de las tierras del norte, donde ha predicado y no ha tenido mucho éxito. El pobre hombre viene a su tierra, a Zarahemla, y allí se encuentra un estado completo de iniquidad. Los ladrones de Gadiantón, jueces corruptos, hay iniquidad por todas partes, y él se siente muy dolido, muy ofendido. Entonces él, en su jardín, tiene una torre. En un lado del jardín queda justo al lado de la carretera que daba al mercado principal. Y ahí él empieza a orar en voz alta. El caso es que la gente empieza a golparse y a escucharle y a preguntarse por qué está hablando así. Entonces él termina su oración y empieza a declararles el arrepentimiento, empieza a hablarles con claridad. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 3, leemos que dice: «Porque aquí Nefi les había hablado concerniente a la corrupción de su ley. Sí, muchas cosas les declaró Nefi que no se pueden escribir, y nada dijo que fuese contrario a los mandamientos de Dios». En la guía para el estudio de las Escrituras se nos dice que un profeta es una persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. El profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad. A los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Cuando Nefi empezó a predicar al pueblo que se había agolpado a su alrededor, ¿cuál fue la reacción de ellos? En el capítulo 8, a partir del versículo 5, leemos: «Por tanto gritaron al pueblo diciendo: ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí él condena a todo este pueblo hasta la destrucción, sí, y también dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Y sabemos que esto es imposible, porque aquí somos poderosos, y nuestras ciudades son grandes, por tanto, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros». Y ocurrió que así incitaron al pueblo a la ira en contra de Nefi y suscitaron contenciones entre ellos. Sin embargo, leemos a continuación: «Porque hubo algunos que gritaron: dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno y las cosas que él dice ciertamente acontecerán a menos que nos arrepintamos. Sí, he aquí, todos los castigos de que nos ha testificado caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto tocante a nuestras iniquidades, y he aquí son muchas, y él sabe todas las cosas que nos sobrevendrán tan cierto como conoce nuestras iniquidades. Sí, y he aquí, si no hubiese sido profeta, no habría podido testificar concerniente a esas cosas». Entonces, me pregunto yo, ¿en qué bando estamos nosotros? Cuando el presidente Nelson, el actual profeta, vidente, revelador, presidente de la Iglesia, nos habla, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos del lado que le seguimos, que le apoyamos, que le defendemos, que luchamos por él? ¿O estamos en el lado que no le oímos? Nefi les habla de su iniquidad, de su dureza de corazón, y les dice: «Tenéis la destrucción entre vosotros mismos. Es más, se acaba de producir una destrucción y la tenéis a las puertas. Vuestro juez superior, Seezoram, está muerto. Id y ved». Y entonces mandan a 5 hombres a que vean si es verdad lo que ha pasado. Estos 5 hombres llegan y se sorprenden tanto que caen los 5 abatidos. Antes de que estos 5 llegaran, la gente había visto como el juez superior estaba muerto,
y por lo tanto habían ido a contarlo. Ellos no sabían nada de lo que Nefi estaba profetizando. Se juntan con la multitud que ya había escuchado a Nefi y dicen: oye, que el juez superior está muerto. Piensan que los 5 que están allí como muertos junto al juez superior son los asesinos, y curiosamente piensan que Dios de alguna manera los ha castigado. Entonces encarcelan a estos 5 hombres. Más adelante, los que habían enviado a los 5 dicen: oye, ¿dónde están los 5 que habíamos enviado? Y los otros dicen: nosotros no sabemos nada, solo que hay 5 que han sido encarcelados porque son los asesinos del juez superior. Van todos allá a la cárcel, ven quiénes son y dicen: no, hombre, si estos son los que nosotros hemos enviado, y los dejan en libertad. No solamente tienen este milagro, esta señal que les da Nefi, sino que les da otra señal. Resulta que esto parece un poco una escena de policía científica de CSI. Nefi les dice: no solamente os he dicho que vuestro juez estaba muerto y vosotros insistís en decir que yo estaba compinchado con el asesino, es que el asesino es su hermano. Su hermano se llama Seantum, y lo encontraréis y le preguntaréis y actuará así y responderá así y encontraréis sangre en el borde de su manto y se pondrá pálido y le preguntaréis: ¿acaso no sabemos que te estás poniendo pálido y temblando y que esta sangre es la de tu hermano, que tú lo has asesinado? Y es muy curioso, Mormón que poéticamente dice: y tal como dijo Nefi, negó, y tal como dijo Nefi, aceptó, confesó. Y entonces ellos se dan cuenta que lo que Nefi ha dicho, porque incluso le dice: y le preguntaréis si yo tuve algo que ver en esto, y él os dirá que no, o sea, blanco y en botella. Y aún así hay algo muy interesante en el capítulo 10, versículo 1, que dice: después de todos estos grandes milagros, de estas grandes señales, se nos dice: y aconteció que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron, unos por un lado y otros por otro. Y uno podría decir: bueno, vale, unos siguieron al profeta y otros no. No, el versículo sigue diciendo: unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo, mientras se hallaba en medio de ellos. Y uno dice: ¿en serio? ¿En serio? Después de haber visto que él ha profetizado, ha dado señales, se han visto milagros, ¿en serio me estás diciendo que lo dejan solo? Os podéis imaginar cómo se encontraba Nefi. Se encontraba absolutamente desanimado. En los versículos 2 y 3 del capítulo 10 dicen: y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, y sus asesinatos y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo, y ahora veremos esa voz que le dice. Nefi estaba muy desanimado, muy triste. ¿No nos pasa eso a veces a nosotros, que intentamos hacer las cosas lo mejor posible? Quizás hablamos con alguien y le decimos: esto no es correcto, y no nos hace caso, o incluso nos critica, o nos odia, o lo que sea. Intentamos hacer bien las cosas y nos desanimamos. Pero si somos fieles y somos constantes, el Señor nos bendice. Esa voz del Señor, esa voz de los cielos que le llegó, es algo muy poderoso. El Señor le dijo a Nefi: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos,
Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra, y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros como Nefi también podemos recibir poder. Si a pesar de las tribulaciones, si a pesar de las dificultades nos mantenemos firmes en la senda de los convenios, tal como nos enseñó el presidente Nelson, podemos y tendremos poder y seremos bendecidos y podremos bendecir a los demás. En este momento, cuando se le da este poder del sacerdocio de Melquisedec, el poder sellador, que lo que se sella en los cielos será sellado en la tierra, y al contrario, entonces Nefi le ruega al Señor, ora al Señor y le dice: por favor, no destruyas a este pueblo a pesar de su iniquidad. ¿Podrías herir la tierra con hambre, con falta de lluvia? Y así se hace. Y tienen un hambre y tienen una hambruna, ocurre una hambruna enorme. Y al final lo pasan tan mal que el pueblo, ¿os acordáis del círculo de orgullo que veíamos, el ciclo de orgullo? El pueblo empieza a humillarse y empieza a arrepentirse. Y los principales del pueblo van a Nefi y le dicen: pide al Señor que vuelva a llover, por favor, porque empezaron a acordarse otra vez del Señor. Y entonces el Señor hace que llueva, y prosperan, y se humillan, y la iglesia prospera y crece. Pero de nuevo vuelve a haber disensiones. Y en el capítulo 12, versículo 25, Mormón dice: y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. ¿Qué hacemos para olvidarnos del Señor? ¿Y qué tenemos que hacer para recordarle? Mis queridos hermanos y hermanas, pensemos por favor hoy y esta semana que entra, ¿qué vamos a hacer para acordarnos más y mejor del Señor? Cuando tenemos un examen, cuando queremos memorizar algo, recordar algo, ¿qué hacemos? Lo estudiamos intensamente y lo repetimos. ¿Qué tal si hacemos eso en nuestros corazones durante esta semana? ¿Qué tal si leemos, escuchamos, vemos lo que nos ha dicho nuestro Nefi actual, el presidente Russell M. Nelson? ¿Qué tal si leemos la Liaona? ¿Qué tal si leemos sus discursos? ¿Qué tal si leemos acerca de la senda del convenio? ¿Qué tal si los jóvenes leen acerca de su llamamiento para ser el batallón del Señor? No nos olvidemos del Señor, no nos olvidemos de su profeta, un profeta que nos habla con amor, que nos ama muchísimo, pero que nos va a decir las cosas de acuerdo con los estrictos mandamientos de Dios, igual que sus siervos los profetas, igual que lo hacen los apóstoles, los presidentes de estaca, los obispos, los líderes de barrio. No podemos agradar a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Debemos servir a Dios, debemos escuchar a su profeta. Por favor, hagámoslo. Escuchemos sus plegarias, escuchemos los mandamientos del Señor y obedezcámoslos. Yo testifico de la importancia de tener un profeta, del poder sellador sobre la tierra. Testifico de la importancia de escuchar a nuestros líderes, aunque no nos guste lo que nos vayan a decir. Testifico acerca de la importancia de romper este ciclo de orgullo, de pecado, de destrucción, de tristeza, y humillarnos y arrepentirnos, bendecir, ser bendecidos y prosperar en la tierra que el Señor nos ha dado. Que tengáis una hermosa semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.